Bueno, vamos a leer un texto, hermano, y de ahí vamos a comenzar, que se encuentra en Juan. Juan, el Evangelio, capítulo 16. Y vamos a leer el texto, el versículo número 33. Está hablando Cristo y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escucha, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A ver, hermano, fíjate nuevamente, Cristo está diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mi deseo, diría Cristo, mi deseo es de que ustedes día tras día, los años que les preste yo de vida, ustedes tengan paz. Y la única paz la van a encontrar en mí. Y luego él revela algo que también es cierto. Dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí tenemos aflicción, hermano, en este mundo? ¿De qué índole? De todo. Familiar, económicos, emocional, de salud, de todo. ¿Verdad que sí? Pero esto es algo que Cristo nos dijo. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice: porque yo he vencido a ese mundo que les va a traer aflicción. ¿Verdad? Con este texto, hermano, y con esta advertencia, porque es una advertencia de Cristo, es un comunicado de Cristo, es algo que Cristo no quiere que tú pases por alto o que te sorprenda. Que llegue la aflicción a tu vida y que tú digas: pero ¿por qué llega la aflicción si ahora soy cristiano? Bueno, tienes que ir más atrás, porque Él dijo: en este mundo vas a tener aflicción. De tal manera que la aflicción de cualquier índole, como dijimos, no llegue a tu vida y produzca un extrañamiento y tú digas: ¿qué pasó? ¿Por qué estoy padeciendo esta o esta otra circunstancia? Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Van a venir aflicciones, pero tú tranquilo, porque yo he vencido al mundo. Tú confía, ¿amén? Porque tú estás en mí. Bueno, el título de predicación, hermano, es: ¿cómo estás afrontando los desafíos cristianos? ¿Cómo lo estás afrontando? Y mientras buscaba el título, hermano, me di cuenta que hay palabras muy parecidas. Afrontando, enfrentando, confrontando, son palabras, de hecho el diccionario las tiene como sinónimo. ¿Cómo estás afrontando los desafíos cristianos, los desafíos de vivir una vida cristiana? ¿Verdad? Tú tienes que saber que cuando tú vienes a Cristo, tú te vas a poner en el ojo del huracán. Pero Cristo dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vendrán aflicciones? Sí, pero confiad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Verdad? Bueno, la gran pregunta, hermano, que yo quiero hacerte y que nos llevemos es: ¿cómo estoy afrontando los desafíos de esta vida cristiana? Si tú piensas que esta vida cristiana no tiene desafíos, estás equivocado. Te contaron mal. ¿Por qué? Porque esta vida, aún estando en Cristo, es desafiante. Cristo ya lo dijo. Por eso yo quise partir de ahí, porque Él fue el que lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Amén, hermano? Bueno, yo quisiera, hermano, que el día de hoy hiciéramos como esas películas. Hay películas que tú empiezas a verlas y resulta que tú empiezas a verla y empieza por el final. Empieza por el final y ahí está el desenlace, y luego dice después una leyenda 3 meses antes, y luego te empieza a platicar el origen de cómo se llegó a ese final. ¿Amén? Pero yo quiero que en tu mente y la mía hagamos esta predicación de esa manera. El Señor Jesucristo nos va a responder esta pregunta: ¿cómo estás afrontando los desafíos cristianos? Bueno, te va a dar la respuesta: ¿cómo debes afrontarlos? ¿Cómo debes confrontarlos? ¿Amén? Y para eso Él va a utilizar a Pedro. Entonces la película que vamos a ver hoy, hermano, va a ser la película de Pedro, pero la vamos a ver de esa manera, en retrospectiva. ¿Amén? De adelante hacia atrás, hacia el origen. Entonces yo para eso yo te quisiera invitar a que tú fueras conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22, y vamos a ver la escena final de Pedro, de la experiencia de Pedro, y de a poco, hermano, vamos a ir caminando hacia atrás para ir nosotros aprendiendo lo que Cristo quiere enseñarnos usando la vida de Pedro, ¿no? Entonces busca por favor Lucas capítulo 22 y vamos a leer nosotros a partir del versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote,
y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Bueno, parece que Pedro como que ya se está acercando. Dice ahí de principio que él estaba siguiéndolo, pero de lejos. Después dice que encendieron un fuego. ¿Quiénes encendieron ese fuego? Los que prestaron a Jesús. La turba que dice en el versículo 47, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, o sea, una gente alebrestada, guiada por Judas, guiada por algunos dirigentes judíos que iban a apresar a Jesucristo. ¿Amén? Ellos fueron los que en el versículo 55 son mencionados como ellos, los que encienden ese fuego en medio del patio. Bueno, ¿en medio de cuál patio? Acabamos de leer un versículo arriba, que llevan a Jesús y lo llevan hasta la casa del sumo sacerdote, probablemente una casa amplia. Y luego en el patio ellos encienden un fuego, y entonces ahora sí Pedro se sentó también entre ellos. Tal parece que Pedro se está llenando de valentía porque lo ha seguido de lejos la procesión, el apresamiento de Jesucristo, pero ahora lo vemos ya en el patio. No sé cómo se camuflajeó, pero ahí está en el patio y está sentado en esa lumbrita. Y luego dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Fíjate, hay una criada, iba pasando, y de repente Pedro llama su atención y voltea y dice, se fijó en él, o sea, lo observó bien, y cuando lo ve, lo reconoce, y él le dice a los demás, hey, este también andaba, él también andaba. Y veamos la reacción de Pedro. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Amén? Mujer, no lo conozco, no sé de qué tú me estás hablando. Yo estoy aquí porque tengo frío y pues me gustó la lumbrita que hicieron. Pero yo no lo conozco. Y luego, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¿Ven? No lo soy. Por segunda ocasión, Pedro acaba de negar que conoce a Cristo. ¿Ven? Y lo dejan en paz, porque si tú notas, en la primera y la segunda vez, nadie le contraría ni le dice nada. Pero nota lo que dice en el versículo 59. Y nota y subraya este detalle. Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amén. El gallo cantó. Pedro negó por tercera vez a Jesús. Y el gallo cantó. Verso 61. Entonces, vuelto el Señor, fíjate, estaban a una distancia visible, Jesús y Pedro. Jesús estaba dentro de la casa, o quizás en algún rincón del patio, y Pedro estaba también en el patio. Y en el preciso momento en el que, por tercera ocasión, Pedro niega conocer a Jesús, fíjate lo que dice el texto, el Señor se volvió. Él lo buscó, en ese momento él lo buscó. Dice, y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aquí yo veo el lenguaje de la mirada de Jesucristo. No le dijo nada con los labios, pero se lo dijo con la mirada. Cuando esas miradas, hermano, se cruzaron, esa mirada tierna de Cristo, esa mirada triste de Cristo, esa mirada de te lo dije, caló hondo en el corazón de Pedro. ¿Qué tan hondo caló, hermano? Porque acuérdense que solamente le estoy presentando la escena final para ir en retroceso. ¿Qué tan hondo caló en el corazón de Pedro? Mucho, pues siempre, perdón. Eso es lo que dice el siguiente texto, fíjate. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Hermano, Pedro salió por las acusaciones de que él conocía. No, porque si eso hubiera sido, él hubiera salido la primera vez que lo acusaron, o a la segunda vez.
Pero sin embargo tampoco cuando le acusaron, verdaderamente tú estabas con él. Él no salió. Él salió hasta que su corazón dentro de él se destrozó por completo con la mirada de Jesucristo. Y entonces dice el texto, salió fuera, dice, lloró amargamente. Hermano, ¿alguien de ustedes ha llorado amargamente? Amargamente. Hermano, cuando se llora amargamente, se llora desde los adentros del corazón. ¿Amén? Y se llora, hermano, y parece que no se encuentra consuelo, por más palabra que te puedas dar, por más ánimo que tú quieras tomar, o por más descanso. Soy humano y me equivoqué. Como que esa amargura nadie la puede engañar. Y Pedro está desconsolado y llorando, lágrimas muy, muy amargas. ¿Verdad? Y esta es, hermano, la parte final de la película. Bueno, pero yo quiero que vayamos, no le voy a decir 3 meses atrás, le voy a decir unas horas atrás. Vamos a ver qué acontece unas horas atrás, porque acuérdate, la predicación es cómo estás afrontando los desafíos cristianos. Nosotros vemos aquí un Pedro con un desafío y reprobado en el desafío que tenía por delante, y sabía que había reprobado. Hermano, yo creo que no pudo haber sentido cosas más amargas que el saber que ha negado a Jesús. Ha negado a aquel que le llamó, a aquel que no pensando en su ignorancia, porque Pedro no era un hombre, al menos no como Pablo, culto, a un hombre que sanó a su suegra, a un hombre que en una pesca, cuando él no había pescado nada, este hombre le había traído una pesca que le dio para meses, sin lugar a dudas. Un hombre que había estado con él todo el tiempo. Y ahora le ha negado. Y no le ha negado una vez. No le ha negado 2 veces. 3 veces. Por eso el detalle que yo quería que tú notaras en el versículo 59. Dice, como 1 hora después, probablemente, hermano, fue la hora más angustiante para Pedro. Ya lo había negado 2 veces. ¿Ven? Cristo se lo había dicho, ahorita lo vamos a ver. Y pasa 1 hora, minuto a minuto. Probablemente fue la hora más angustiante para Pedro. Y llega la tercera negación. Y la mirada de Cristo lo hace completamente pedazos. Y sale llorando a María. Pero hermanos, vamos a irnos unas horas atrás. Horas. Y para eso yo quiero que tú recorras a ese mismo capítulo 22. Pero vamos a leer el versículo 31. Previamente, antes de llegar a este verso 31, ellos han tenido una cena, ¿se acuerdan? Hay un cuadro muy famoso, la última cena. Cristo ha lavado los pies de sus discípulos en esa última cena. Cristo ha partido el pan y les ha compartido del vino. Y les ha dicho, esta es mi carne, este es mi cuerpo que por vosotros es derramado. ¿Amén? Cristo ha estado con ellos. En Juan capítulo 17 se nos dice que Cristo oró por ellos. Una oración magnífica de protección por ellos. De hecho, se nos dan los detalles que incluso cantaron un himno y luego salieron de ahí rumbo a Getsemaní. Y en el ínter de ir hacia Getsemaní, que era un huerto donde ellos acostumbraban reunirse a orar, que estaba cerca de Jerusalén, en ese ínter, en lo que van para allá, Cristo habla unas palabras. Nota lo que dice el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí hay otro detalle que a mí me llama poderosamente la atención. Aunque Jesús, a quien se va a dirigir en lo que va a decir, es a Simón, Simón Pedro. Si tú notas, no dice el texto, y le dijo el Señor. No se lo habló directamente a él. El texto dice, dijo también el Señor. Por lo tanto, él lo habló. Y lo oyeron todos, porque la intención que él tenía era que lo oyeran todos, aunque a quien le iba a hablar era Pedro. No dice, y le dijo nada más a Pedro. No, lo dijo cuando estaban todos los demás presentes, porque aunque Pedro iba a ser el objeto de lo que ahorita vamos a ver, Cristo quería que todos los demás también lo supieran. ¿Por qué? Porque pudieran ellos estar expensas a que les pasara lo mismo. Y ¿sabes qué? Cristo quiere que también nosotros lo sepamos, porque pudiera también pasar lo mismo. Por eso el texto dice, dijo también el Señor.
No está especificando que solo se lo dijo a Pedro, lo dijo en voz audible y todos lo escucharon. Aunque se está dirigiendo a Pedro, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Ven? Cristo le hace una revelación a Pedro y le dice: mira Pedro, mira Simón, porque a Cristo le gustaba llamarle siempre Simón. Simón, hijo de Jonás, en otras ocasiones le dice: quiero que tú sepas una cosa porque quiero que te pongas alerta. ¿Qué cosa, Señor? Bueno, quiero decirte que Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Hermano, si tú eres Simón en ese momento, ¿cómo te sientes al escuchar esas palabras de Cristo? Primero, ¿tú crees que Cristo te va a mentir? Si te está diciendo eso, ¿Cristo te va a mentir? ¿Acaso Cristo te quiere intimidar para sacar un provecho de ti e intimidarte diciendo: hey, se te va a acercar Satanás y te va a zarandear? ¿Tú crees que eso es lo que quiere Cristo hacer? No, ¿sabes qué es lo que quiere Cristo hacer? Quiere comunicarle a Simón lo que viene delante de él. Amén. Para que lo que viene delante de él no le tome desprevenido. Amén, hermano. Para que Simón prepare su vida, porque ya se lo está revelando. Mira, Simón, Satanás ha pedido tu vida para zarandear. Amén, hermano. ¿A quién le recuerda, hermano? A Job. ¿Sabe la historia de Job? La historia de Job, hermano, se le describe como las calamidades de Job. ¿Amén? Porque dice que él tenía mucho ganado, tenía muchos hijos, muchas propiedades, dice que era un hombre justo. Y un buen día, hermano, de la noche a la mañana, empiezan a llegar calamidades a su vida. Todos sus hijos se mueren, todo su ganado se lo roban, su cuerpo enferma. Y le digo una cosa: Job no tiene ni la menor idea de lo que está ocurriendo, pero había una realidad que estaba ocurriendo. Si tú lees el capítulo 1, dice que se presenta Satanás delante de Jehová y Jehová le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No lo has considerado? Como él es un hombre fiel y justo y recto y no hay otro como él en toda la tierra. Y Satanás le empieza a decir: sí, él te sirve y es fiel porque tú le das, porque tú le prosperas, pero nada más quítale lo que él tiene. Ahí está Satanás rogando: déjamelo tantito, déjamelo en mis manos. ¿Y sabes qué es lo que nos dice la Escritura? Que Dios le dice: está bien, lo voy a permitir, solamente no toque su vida, no toque su alma, yo voy a guardar su alma. ¿Hermano? Y todas las calamidades que le están llegando a Job, Job no tiene ni idea. De hecho, si tú sigues leyendo el libro de Job, se le acercan 3 amigos para tratar de darle consuelo. Y cuando lo ven en la condición que lo encuentran, hermano, dice que literalmente no tuvieron palabras durante una semana, porque era tanto el dolor que cargaba Job que no hallaba ni por dónde llegarle. Físicamente estaba devastado y anímicamente, hermano, 10 hijos en un momento le murieron. No hallaban cómo acercarse, pero ya nomás empiezan a platicar, hermano, y cambió porque lo empezaron a acusar. Y los 3 le decían: seguramente lo que tú tienes es porque has cometido un gran pecado, eres un gran pecador. No, a mí no me engañas, porque a nadie bueno le puede pasar lo malo que te está aconteciendo. Dígame, ellos tenían un grano de saber qué es lo que estaba pasando, ni un grano tenían, porque todo esto era algo que venía desde arriba. Pero no Pedro, porque aunque Satanás está pidiendo su vida para zarandearla, el Señor se lo está advirtiendo, se lo está avisando. Pedro, para que te pongas acusado, y una vez te lo digo, porque a diferencia de Job, yo te lo estoy diciendo. Amén, hermano. Hermano, muchas de las veces solo Dios sabe, de verdad, si las situaciones que nos pasan son por permiso de nuestro Dios. Amén. Pero mira, yo veo algo que a mí me llena de gozo. Porque cuando él le revela, le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, o sea, te va a agitar, va a poner tu vida como en una criba y te va a zarandear. Y tú vas a sentir que ya no sabes si vas o vienes, o te caes, o te quedas colgado. Tu vida va a ser sacudida, Simón. Pero mira lo que dice Cristo: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Amén, hermano.
Hermano, no le hubiera podido decir Cristo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que esto no ocurra. Que Satanás, aunque haya pedido tu cabeza, llegue a tocarte. No le dice eso. Cristo le dice, te digo una cosa, Pedro, el Padre le ha concedido esa intención a Satanás. O sea que vas a ser zarandeado. Aunque yo te puedo guardar, aunque yo lo puedo impedir, yo lo voy a permitir. Pero una cosa te voy a decir, Simón, yo he orado para que tu fe no falte. ¿Amén? Así que te va a pasar de lo que ni siquiera tienes tu idea, pero tu fe no va a faltar. Porque mi oración no es una oración a ver si la oye el Padre. No, mi oración la oye el Padre. Porque todo lo que le pido al Padre, todo Él me lo da. Así que si yo he orado para que tu fe no falte, tu fe no va a faltar. Aunque tu fe se va a ver zarandeada, golpeada, diezmada, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Eso a mí me da mucho ánimo. Porque si mi vida está en el ojo del huracán, porque el Señor le ha permitido al enemigo que haga estragos en mi vida, esto me da aliento que el Señor está intercediendo por mí. Amén. Y quiero detenerme un poco porque me gustaría que fuéramos a Hebreos. Vayan por favor a Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienen? Dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba en esta tierra encarnado, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo eran las oraciones del Señor Jesucristo, hermano? Intensas. Ahí dice claramente, dice, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, aunque Pedro no escucha esto, Cristo le podía decir, mira Pedro, yo he rogado encarnecidamente hasta las lágrimas, he derramado mis súplicas porque tu fe no falla. Amén, hermano. O sea, en otras palabras, tu fe está salvaguardada por la manera tan intensa en la que yo busco a mi Padre. Amén, hermano. ¿No te gusta que ese personaje sea el que esté velando por ti en tus necesidades, en tus carencias, en tus pruebas, en tus zarandeos? A mí sí, a mí sí me deleita que este personaje, como es descrito aquí, sea el que está intercediendo por mi vida. ¿Qué fuera de mi vida si no tuviera la oración intercesora de Él, hermano? Fuera desvanecida por completo como las nubes, pero Él está ahí intercediendo. Otro texto ahí en Hebreos, el capítulo 7 y el verso 23. ¿Lo tienen? Dice, hablando de los sacerdotes terrenales del tiempo de la ley, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, moría uno y levantaban a otro. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, que no cambia, que no se mueve. Por lo cual, escucha, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te fijas lo que hace Cristo? Hermano, ¿Cristo muere? No, Cristo ya no muere. Entonces Él está vivo siempre delante del Padre y siempre está intercediendo por los suyos. Amén. ¿Te fijas el nivel de seguridad que está puesta a tu vida, a tu alma y a tu fe? Un nivel tan grande, pues, porque es el mismo Cristo el que está velando para que tu fe no. Amén, hermano. Entonces, cuando Cristo le revela esta situación a Simón, le dice, Simón, vas a ser zarandeado porque Satanás se acercó a pedir, pero ¿qué crees? Yo también me acerqué a pedir al mismo lugar donde se acercó Satanás, que es al Padre mismo, y le fue concedido a él una cosa y a mí me fue concedido otra cosa, que tu fe no falla. Amén, hermano. ¿Comprendemos la seguridad que tenía Pedro rodeándole? ¿La comprendemos? Sí la comprendemos, pero desafortunadamente el que no la comprendía era Simón Pedro. Él no comprendía, ¿por qué? Porque sigamos avanzando, por favor. Vamos a ver cuál es la actitud, vamos a ver cuál es la reacción de Pedro ante esta revelación que Cristo le hace.
La intención de Cristo es, hey, ponte alerta. Yo te quiero alerta porque vienen tiempos zarandeadores sobre tu vida. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro, versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuál es la actitud que está asumiendo Pedro ante la revelación que le está dando Jesucristo? Está minimizando primeramente lo que conlleva que vas a ser zarandeado. No veo a un Pedro de rodillas ante Cristo diciendo, Señor, guárdame, Señor, sálvame. ¿Cómo es esto? No. Yo veo a un Pedro, hermano, que si tú te fijas en sus palabras, él tiene una gran autoconfianza en él mismo. Él siente que no necesita esconderse en Cristo. Él siente que con lo que hay dentro de él, basta. Porque mira su respuesta. Él le dice, Señor, dispuesto, o sea, preparado mentalmente, emocionalmente, estoy listo para ir contigo no solo a la cárcel. Si nos tienen que matar, que nos maten juntos. ¿En qué está pensando Pedro? En sus capacidades. Amén. En su valentía. Oh, Señor, tú me dices que me vas a zarandear Satanás, no me hace nada. Yo estoy listo para morir por ti. ¿Te fijas, hermano? La actitud que está tomando Pedro. Cristo le acaba de dar una revelación que aventajaba a Job. A Job nadie le dijo lo que estaba aconteciendo. Cristo se lo está revelando a Pedro para que te pongas abusado. Por eso la predicación se llama ¿cómo estás afrontando los desafíos cristianos? El Señor ya te lo reveló. Acuérdate con qué texto empezamos. Estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicciones. O sea, Cristo ya nos está avisando, ¿o no, hermano? ¿Verdad que nos está avisando? Que en esta vida, los años que pasen, esta vida va a estar llena de aflicciones y sin sabores. O sea, es como si el Señor le estuviera diciendo a Pedro, va a ser zarandeado. O solo que ahora nos está diciendo a nosotros. Pero después dice Cristo, pero confiar, porque yo vencí el mundo. Así como Cristo le dice a Simón Pedro, le dice, pero yo he rogado para que tu fe. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Cómo es muy similar la advertencia a Simón Pedro como la que se nos hace en general a nosotros? Bueno, pero nosotros vemos la reacción de Pedro, Señor, tú tranquilo, Señor. Fíjate, imagínate. Señor, tú tranquilo que yo estoy listo. Si vamos a la cárcel o vamos a la muerte, ahí estaré contigo, Señor. Y es en esa respuesta, y es en esa disposición del corazón, aunque Pedro decía, estoy dispuesto, él no sabía realmente a lo que estaba dispuesto. Él creía. Y es en eso que Cristo le dice, él le dijo, ahora sí, se lo dijo a él solamente. Y él le dijo, Pedro, ya no le dijo Simón como siempre le ha llamado, te sientes una piedra, Pedro. Te sientes muy fuerte. Por eso te llamo Pedro. Sí, Pedro, dice, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y eso fue en la medianoche, porque en la medianoche todavía lo registramos en el aposento alto cantando el himno. O sea, era un lapso de tiempo corto lo que faltaba para que el gallo cantara. Y sin embargo Jesús le dice, no va a cantar el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Y tu fortaleza que crees tener conmigo hasta la cárcel o hasta la muerte, si es posible, tú vas a ver dónde va a quedar. ¿Por qué crees que llora amargamente Pedro? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ve los ojos de Jesús, él siente, pero eso es lo que él me había dicho. Y yo, en vez de caer a sus pies y decirle, Señor, guárdame más, yo salí al Getsemaní confiando en mí mismo. Minimizando tu advertencia, hermanos. Tengamos cuidado cuando nosotros minimicemos las advertencias de cómo afrontar la vida cristiana. La palabra nos dice cómo. La palabra nos dice, hey, ponte toda la armadura de Dios para que puedas estar firme ante todas las acechanzas del diablo, ¿verdad que sí? Pero a veces no queremos poner la armadura porque es pesada, porque conlleva morir a mi yo, o porque conlleva dejar las cosas que a mí me agradan. Y yo prefiero enfrentar esta vida cristiana sin armadura. Al cabo, como Pedro, yo puedo. Hermano, no vaya a ser que el día de mañana estemos en un rincón llorando amargamente porque subestimamos la advertencia que Cristo hizo a nuestras vidas. ¿Amén, hermano? ¿Vamos entendiendo? Vamos en retrospectiva. Amén. Pero hay otro detalle interesante, hermanos. Sigamos leyendo en esa parte, en el verso 35.
Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Acuérdense que Cristo los había enviado tiempo atrás de 2 en 2 y les dijo: no lleven nada. Y eso se lo está recordando. ¿Les faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que tiene espada, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Fíjate bien lo que dice Cristo. El que no tiene espada, hágase de una porque la va a necesitar. Y luego sigue leyendo, por favor. Dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía de mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. O sea, la parte de la espada, re bien que la entendieron. Señor, aquí tenemos 2 espadas. Dijiste espada, aquí hay 2. Y mira la reacción de Cristo. Él les dice: basta. O sea, no han entendido lo que realmente les quiero decir. Amén. Cuando yo quiero que ustedes tengan una espada, yo no les estoy diciendo que quiero que tengan una espada física. Yo quiero que ustedes tengan una espada capaz de defenderlo ante lo que ustedes van a afrontar. Por eso Cristo dice: basta. No habían entendido todavía. Pero qué rápido fueron ellos, hermano, de decir: eso sí lo entendemos. Señor, aquí hay 2 espadas. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermano. Y ahorita vamos a hablar otra vez de la espada. Pero antes de eso, yo quiero que intercalemos esta porción con el relato que nos cuenta Mateo, porque Mateo nos da otro detalle interesante de la vida de Pedro. Acuérdate que con la figura de Pedro es con la que el Señor nos habla el día de hoy. Entonces yo te invito a que vayas a Mateo capítulo 26. Busquen el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, entiéndase Juan y entiéndase Jacobo, los hijos de Zebedeo, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, claro, porque Cristo sabía la copa que le venía encima, su cruz. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mira, se fue con todo el grupo y llegan a Getsemaní. Y a la mayoría del grupo, a los 8 restantes, porque Judas ya se había ido, a los 8 restantes les ves: quédense aquí. Nada más tú, Pedro, tú, Juan y tú, Jacobo, síganme un poco más delante. Y dejó a unos 8 ahí orando. Y se lleva a este círculo más íntimo: Pedro, Juan y Jacobo. Y les dice: mi alma está triste hasta la muerte por lo que se me viene. Pero les digo una cosa: vamos a orar. Todos necesitamos orar. ¿Amén? Pero no pierdas en mente lo que Cristo le había revelado a Pedro. Pedro, vas a ser zarandeado. O sea, hermano, ¿Pedro necesitaba orar o no necesitaba orar? Probablemente de todos los discípulos, Pedro era el que más necesitaba orar, porque Cristo le había dicho lo que le venía. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y siguiendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Llegó con los primeros 3. ¿Y qué crees, hermano? Dormidos. Cuando deberían estar orando. Cuando lo que se nos viene a mí en la crucifixión y a ti, Pedro, el zarandeo, debería de tenernos orando. Y nota, cuando él los ve, dijo a Pedro. ¿Por qué no más a Pedro? Y también estaba Juan y también estaba Jacobo. ¿Y por qué se dirige únicamente con Pedro? Pedro, no has entendido que la cosa viene contra ti y contra mí. ¿No has entendido? Y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Pero tú no te has dado cuenta de algo. Estoy más preocupado yo por lo que te viene a ti que tú mismo por lo que te viene a ti cuando yo ya te lo revelé. Y a veces, mis amados hermanos, esa es nuestra condición de cristianos. Él está intercediendo por nosotros para que nosotros no caigamos, y nosotros parece que no hacemos nada por no caer. Tomamos tan a la ligera sus advertencias, su enterarnos de lo que se nos viene, y nosotros seguimos en una actitud plenamente pasiva espiritualmente. No leo, no me esfuerzo,
no abandono mi carnalidad, no busco de Dios. ¿Y sabe qué es lo que estoy haciendo? Como Pedro, dormido. Cuando debería de ser más intensa mi oración por lo que se me viene, que Cristo ya me reveló que se me viene. Y Pedro está, ¿cómo, hermano? Dormido. Por eso la prédica es: ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos afrontando, hermanos, los desafíos cristianos? Y Cristo ya nos dijo los desafíos cuáles son. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén, hermanos. Pero a veces sí, solamente nos quejamos del mundo, de la vida, del problema, de la necesidad. Pero estamos como Pedro, dormidos, cuando deberíamos. Fíjate, le dijo: ¿no has podido hablar conmigo cuánto, hermano? No. 1 hora, hermano, 1 hora. No te pedí que oraras toda la mañana que se nos viene. Y Pedro no está orando, Pedro está dormido. Y luego nosotros podemos seguir leyendo. Dice, versículo 41, el más importante de toda la predicación, porque es el consejo para nosotros también. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, ¿verdad que tienes al espíritu de tu vida? Pero ¿verdad que también tienes la carne? Entonces tienes ese conflicto en tu vida. Entonces tú tienes que, como dice aquí, velar y orar, porque el espíritu quiere, pero la carne no quiere. Entonces, para que tú venzas, tú tienes que estar velando, que es estar despierto, y orando continuamente. Amén, hermano. Y a veces, mis amados hermanos, tenemos un día para orar aquí en conjunto. ¿Por qué, hermano? Porque así es el estado espiritual de nuestras vidas. Como si no entendiéramos, hermano, que Cristo ha dicho a cada uno de nosotros: hey, vas a ser zarandeado porque Satanás ha pedido en Cristo y Dios le ha concedido, pero yo he orado por ti y tú no haces nada por ser guardado. ¿Vamos de acuerdo, hermano? Entonces, dice otra vez, se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, si que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos están cargados. ¿Comprendió la lección Pedro? No, no la comprendió. No la comprendió, pero el Señor nos iba a dar por vencido con él. Entonces, Pedro, definitivamente, ¿qué crees? Tengo que trabajar de otra manera en tu vida. Porque audiblemente te estoy aconsejando y no reaccionas, Pedro. Velad y orad y te vuelvo a encontrar otra vez dormir. Hermano, a veces cuando estamos en la necesidad, como que nos despertamos, la necesidad nos despierta y buscamos de Dios. Y Dios nos responde, ¿qué pasa, hermano? Pasa otra hora y vuelvo a estar dormido. Dios nos conoce, mis amados hermanos, por eso Dios habla a nuestras vidas. Nos pasa el susto y como que el sueño empieza espiritualmente a cargar. Amén, hermano. Esto refleja el proceso de Pedro. Antes de que salgan a Getsemaní, Cristo les dice a todos, hablándole a Pedro para que todos oigan, porque le puede pasar a cualquiera: Pedro, Satanás ha pedido tu vida. ¿Y sabes qué? Sí le fuiste concedido, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y tal parece que Pedro ni sus luces de la advertencia que Cristo le está dando. Está autoconfiado en él mismo, y cuando tiene que humillarse delante del Señor en oración, está dormido. Así es nuestra vida a veces, muy, muy similar. Y luego vuélvanse otra vez a lo de Lucas. Vamos a ver cómo empieza Pedro a ser zarandeado. Dice: mientras él aún hablaba, hablando de Jesús, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Mira, los discípulos dicen: Señor, ¿qué? ¿Sacamos las espadas o qué? ¿Por qué dijeron eso, hermano? Pues por lo que Cristo les había dicho unos momentos atrás, pero ellos no lo habían entendido. ¿Lo entendieron? A su manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué, Señor? ¿Ya es hora de sacar las espadas? Ahora, vean el arrebato de Pedro, porque al menos los demás le preguntan a Cristo: Señor, ¿es hora de sacar las espadas? Dice Pedro: háganse a un lado, que ahí va el cuchillo. Mira lo que dice el siguiente texto. Y uno de ellos, que sabemos que es Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Reaccionó Pedro, hermano?
¿Pidió permiso? No, él dijo, agua va. ¿Por qué, hermano? Porque no había estado orando y velando. Estaba siendo instintivo. Estaba todavía autoconfiado. Aquí tenemos con qué defendernos. Ahora, Cristo cuando les dijo de la espada, les dice, el que tenga un manto, vaya y véndalo y compre una espada. Amén. Yo les hago una pregunta. ¿En qué momento fue Pedro a vender su manto y a comprar la espada? ¿Qué espadería estaba abierta para comprarle a Pedro el manto y venderle una espada? Entonces, Pedro, ¿qué, hermano? Ya la traía. Por eso Cristo les dice lo de la espada, porque Cristo sabía que Pedro la traía bien guardada, y lo que Cristo le quiere decir, Pedro, ¿tú no te das cuenta cómo ya estás dejándote zarandear por el enemigo? Porque tu confianza está en ese cuchillo. Más adelante le dice, mira, yo pudiera orar y mi padre me daría 12 legiones de ángeles para que pelearan por mí. Pero ¿cómo se cumpliría la palabra que está escrita de mí? Así que mete tu espada, porque el que mata espada muere. Y luego Cristo tomó la oreja que había cortado Pedro y dice, entonces respondió Jesús y le dijo, basta ya. La misma respuesta, basta ya. Todavía no se ha entendido. Y tocando su oreja le sana. Entonces todo esto ocurre, hermano, porque Pedro, ante la advertencia de Jesús, no la ha entendido y ya está siendo zarandeado. Por eso Cristo permite que llegue aquel momento en el que Pedro le niega 3 veces. Y entonces cuando lo mira a los ojos, hay cuenta que Cristo le dice, ¿qué no es lo que te he venido diciendo toda esta noche, Pedro? Que no es por eso que hace unas horas yo te decía que te levantaras de estar dormido y que te pusieras a orar porque se te viene la cosa dura encima y tú estás desapercibido. A ver, hermano, ¿qué nos habla hasta ahí, hermano, la palabra de Dios a nuestras vidas? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos habla ante la pregunta, ¿cómo estoy afrontando esos desafíos? ¿Cómo lo estoy afrontando? ¿Estoy como Pedro, hermano? ¿A mis anchas? ¿Tirante, como dicen por ahí? ¿Dormido? Cuando el desafío, Cristo me lo ha mencionado que va a venir y ya está llegando a mi vida. Bueno, nosotros necesitamos darle un giro a esa actitud, porque Pedro reprobó. Pero hermano, cuando el Señor permitió que Pedro reprobara, no permitió para que lo reprobara para echarlo fuera. Permitió que reprobara para que pusiera solo su confianza. A ver, hermano. Pasa un detalle cuando Cristo resucita. Usted lo recuerda. Cristo resucita en Juan capítulo 21. Vayan ahí, por favor. Cristo ha resucitado, Cristo se les aparece, no lo ubican que es Cristo, y luego vuelve a hacer otra pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Y en esa pesca lo reconocen que es el Señor. Y luego el Señor Jesús llama a Pedro y platica con él, Juan capítulo 21, verso 15. Escucha. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿cómo pudiera sentirse Simón Pedro ante Cristo resucitado si apenas 3 días atrás, o unos cuantos días atrás, lo había negado? ¿Cómo se pudiera sentir Simón Pedro? Apenado. Apenado, cobarde, traidor, tímido, avergonzado, indigno. ¿Estamos de acuerdo? Y yo les pregunto una cosa, ¿Cristo acaso no sabría el estado de ánimo de Pedro? Claro que sí, como también sabe cuando nosotros caemos y le fallamos y nos avergonzamos de él. ¿Estamos de acuerdo? Pero Cristo no desecha, porque Cristo le llama, Pedro, ven. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Qué pregunta tan incómoda para Jesús. ¿Cómo te digo que sí te amo cuando te negué? Y 3 veces. Y con una voz muy tibia le dice, Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Cristo le dice, apacienta mis corderos. Pero Cristo le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, caray, por algo me lo está preguntando 2 veces. Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice otra vez Cristo, pastorea mis ovejas. Y luego dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció Pedro? Porque dice, ¿por qué me está preguntando tanto? O porque se está acordando, como es la tercera vez que le está preguntando, se está acordando de la tercera vez cuando él negó a Cristo. ¿Estamos de acuerdo?
Pero lo que Pedro no se está dando cuenta es que ahora lo está confesando 3 veces, así como lo negó 3 veces, aunque con una actitud cabizbaja y de desánimo, pero lo está confesando porque él le dice, en esta tercera vez que le pregunta, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Ya no quiero confiar en mí mismo, ya no quiero confiar en el amor que yo te tengo. Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Las palabras más honestas de Pedro. ¿Amén? La última vez, Jesús, que tú y yo platicamos, así como estamos platicando, confiaba en mí mismo. Ya no quiero confiar en mí mismo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Tú sabes mi corazón. Y Cristo dice, ahí es donde quería llegar. A ese punto es donde te quería llevar. Por eso le dice, apacienta mis ovejas. Y luego le hace una reflexión. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras. O sea, eras impetuoso. Eras como las olas del mar. No tenías quien te domara. Dice, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Le rechazó acaso? ¿Le recriminó su negativa? No, le dijo, ¿sabes qué? Sígueme, porque te amo, porque estoy haciendo un proceso en tu vida. Amén, hermano. Si tú recuerdas, cuando Cristo le dijo, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y luego le dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, le dice, mira, vas a caer, pero ¿qué crees? Vas a volver a levantar. Porque le dice, y una vez vuelto, o sea, no te vas a quedar ahí, porque mi oración que yo he hecho te va a sostener, hermano, gloria a Dios. Que su oración, su intercesión, es la que sostiene tu vida y mi vida. Ante cualquier desliz que nosotros tenemos en la carne. Amén. Su oración intercesora es la que nos mantiene de pie. Y él le dice a Pedro, antes de que pasara por todo el proceso, le dice, mira Pedro, la vas a pasar mal, pero vas a regresar. Cuando regreses, vas a regresar diferente que como vas a ir a la prueba. Y cuando regreses, yo quiero que confirmes a tus hermanos. Amén, hermano. Y quiero finalizar. Quiero que tú veas cómo confirmó a sus hermanos. Vete a la carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 5. Claro, ya pasaron años. Claro, ya pasó por diferentes pruebas, ya su carácter ha sido moldeado, está lleno del Espíritu. Amén. Cuando le negó no tenía el Espíritu porque todavía no llegaba a Pentecostés. Y es un Pedro diferente. Nota lo que dice en el capítulo 5 de su primera carta, del versículo 6 en adelante. Él dice, fíjate, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como que este texto es algo que él aprendió en su experiencia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo le dijo, vas a ser zarandeado, ¿tuvo una actitud humilde, hermano? No, porque dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y ahora, en su madurez, él dice, no. Humillémonos todos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuera tiempo de que nos exalte. Así que nada de confiar en nosotros mismos, porque cuando yo confío en mí mismo, fue el momento más amargo que he experimentado en la vida. ¿Amén, hermano? Pero luego dice el siguiente versículo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hermano, cuando Pedro sacó el cuchillo, ¿dónde estaba su ansiedad? En él mismo, en su interior, y la trasladó hasta su mano y cortó una oreja. Pero ahora que ya ha sido moldeado, dice, no. Toda la ansiedad que puedan tener ustedes en la vida, por el motivo que sea, échenlo sobre Él. Ya no lo quieren cargar ustedes, porque si ustedes lo cargan, van a agarrar espada, pistola y lo que hay en un lado. Y se van a equivocar, porque a mí ya me pasó eso. Así que echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Imagínate, cuando Pedro sentía la que se nos viene de toda esta turba que viene contra nosotros, y ahora Pedro dice, no, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y luego dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué lo entendió, hermano? Pues porque se quedó dormido. Y porque ese quedarse dormido fue lo que no lo fortaleció cuando vino el zarandeo más fuerte. Pero ya lo entendió, por eso ahora él dice, sed sobrios y velad. Tenemos que estar velando, iglesia. O sea que está haciendo la función que Cristo le encargó. Confirma a tus hermanos.
Dale la experiencia de vida que tú has tenido a tus hermanos para que ellos también sean victoriosos con lo que tú pasaste. Sed sobrios y velad, dice, porque por atravesar el diablo, aquel que le advirtieron y él lo minimizó, ahora él dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dime, ¿lo sigue minimizando? No. Ahora después de la amargura que pasó, él dice, ese adversario es tremendo. Así que no podemos minimizarlo, tenemos que velar y orar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Por qué Él dice? Él mismo os perfeccione. Porque Él sabe que ese fue el proceso que ocurrió en su vida. Cristo lo perfeccionó a través de la amargura que le permitió. ¿Verdad? Pero ahora Él lo puede recomendar para que sea de bendición. Dice, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vemos un Pedro totalmente cambiado a eso? ¿Por qué? Porque no aprendió en el momento, pero aprendió con el paso del tiempo cuando depositó su confianza en Jesucristo. Amén, ¿no? Así que yo te ruego, iglesia, yo te ruego, ¿cómo estás afrontando los desafíos de esta vida cristiana? ¿Estás dormido? ¿Estás pasivo? ¿Estás minimizando las advertencias del Señor? No deberíamos hacerlo. Deberíamos de consolidarnos más en Él, a sus pies, en oración, velando. Como dice este texto, vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente. Y por último, antes de que muera Pedro, fíjate lo que él escribió antes de morir. Con esto cerramos. En la segunda carta, capítulo 1, versículo 12 al versículo 15. Con esto él se despide prácticamente de sus últimos escritos. Ya es anciano, ya ha llegado a una edad madura. Dice Pedro en el capítulo 1 de la segunda carta, versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados, lo que Cristo le llamó a hacer, confirman tus hermanos. Aunque ustedes estén confirmados en la verdad, dice, yo no se los voy a dejar de recordar una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué tenía esa urgencia? Porque fue el encargo de Cristo. Confirma a tus hermanos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida de mi iglesia, Pedro. Hasta que te mueras, cuida de ella. Y ahí está un Pedro, avanzado en años, y dice, aunque ustedes ya lo sepan, yo no se los voy a dejar de repetir. Wow. Su nombre entregado a lo que Cristo le encargó. ¿Estamos de acuerdo? Dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan, que estén confirmados en la verdad. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, fíjate, en tanto que vivo, el despertarles con amonestación. Esta palabra de amonestación, fíjate. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él sabía, por revelación de Cristo, que su fin estaba próximo. Hermano, ¿qué es lo que hacen muchas personas cuando ya se retiran a un trabajo, a una jubilación o una pensión? ¿No es acaso que dicen, ya es tiempo de pasármela? Trabajé tanto año, ya es hora de descansar. Pedro dice, estoy a punto casi de partir, pero voy a seguirles insistiendo, quieran o no, se me enojen o no, voy a seguir hablando lo que Cristo busca. Y nota cómo cierra. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro está pensando aún después de su partida. Pedro, ya descansa. No voy a descansar. De alguna manera dice, me voy a asegurar que estas cosas les sigan siendo a ustedes recordadas aún después de que yo me muera. Hermanos, si Pedro hubiera tenido aparatitos como estos, ¿sabe qué hubiera hecho? ¿Qué creen que se hubiera hecho? Si hubiera grabado, hermanos, recordando, hermanos, ánimo en la fe, y les hubiera dicho, reprodúzcalo todos los días cuando yo me muera. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo? No había estos aparatos, pero había pluma y donde escribir, y dejó estas cartas. Y han pasado 2000 años y él sigue todavía exhortándonos.
Amén, hermano. Entonces yo cierro, hermano, ¿cómo estás afrontando tu vida cristiana, los desafíos de tu vida cristiana? ¿Cómo estás?